Lo contábamos hace unos minutos, es el dato clave de la mañana en Europa, la referencia que nos hace mirar con lupa cómo está evolucionando la economía en el área del euro. El crecimiento de la actividad de las empresas se acelera en febrero de forma significativa con ese avance del índice de gestores de compra que se sitúa en máximos de los últimos 5 meses. Vemos cierta relajación en las restricciones de coronavirus y eso a pesar de que los precios cobrados a los consumidores registran el mayor incremento de la serie histórica. Analizamos las cifras con la ayuda de Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. ¿Qué te han parecido estas cifras de PMI? Buenas, me han parecido buenas. Han sido un dato que ha sorprendido un poco al alza, sobre todo el del sector servicios, que es el que había caído más en enero. A mí lo que me dice es que lo que aparenta ahora mismo en Europa es que hemos tenido un pequeño bajón, digamos, en la parte de invierno, quizá en diciembre, enero, pero que la actividad ya está recuperando relativamente rápido y que cuando nos movamos, yo creo, hacia la primavera vamos a ver una recuperación bastante potente. Eso es un poco mi lectura de los datos de hoy. ¿Qué ves dentro de estas perspectivas de cara a los PMI que tenemos que conocer en el resto de países? Como en el caso de España, mencionabas sobre todo el sector servicios, muy importante también para la economía española. ¿Qué podemos esperar? Bueno, los datos del PMI, el dato adelantado que se publica primero, el que ha salido hoy, da los datos de la zona euro y los de Alemania y de Francia. Con esos datos a veces o generalmente podemos intentar medio estimar lo que va a ser los datos para países como España o Italia que salen después en actualizaciones posteriores. Lo que ahora mismo yo creo con los números de hoy es que la dinámica va a ser parecida. En España vamos a ver un rebote de la actividad en febrero. Tuvimos una caída, según el PMI de servicios, en enero bastante fuerte, fue un poco inesperada quizá la magnitud. Yo creo que vamos a recuperar parte de esa caída. Yo creo que en general lo que estamos viendo de nuevo es un primer trimestre que sí que va a ser, creo, bastante más flojo para España de lo que tuvimos a final del año pasado. Pero yo sigo pensando que va a ser un frenazo temporal. Viene en parte, como comentabais, por las restricciones, por el impacto de Omicron, etcétera. Pero yo creo que yo lo que sí que diría como lectura más positiva, o por lo menos mi intuición al respecto, es que estamos ya en una nueva fase de la pandemia donde sí creo que ya estamos empezando a dejar atrás lo peor de ella y siento que hay un cierto optimismo sobre la pandemia que no había visto yo creo desde que empezó casi. Ujú. ¿Alguna letra pequeña dentro de ese análisis optimista que nos estás dando, dentro de estas cifras, alguna sorpresa, alguna letra pequeña, alguna pega que tengamos que vigilar de cara, a las próximas lecturas? Sí, yo me quedo quizá con la preocupación, obviamente, por los datos de los precios de costes, ¿no? Que ya sabemos, obviamente, por el dato de inflación ya de cada mes, que llevamos ya meses con inflaciones en máximos. Los PMI están confirmando la misma dinámica, ¿no? Que los precios que están cobrando a los consumidores están en máximos históricos. Hemos visto quizá hoy una pequeña moderación en los costes, en los precios de los inputs, según las encuestas de PMI, pero estamos todavía en niveles muy altos. Yo lo que diría es que quizá los riesgos de la pandemia o sanitarios, que han sido el gran dominador pues quizá de la economía durante casi 2 años seguidos, para mí empiezan a ser sustituidos por otros que son como más, más tradicionales. En este caso, ahora, por ejemplo, tenemos la inflación como el número uno, diría, y luego, obviamente, y también vinculado a la inflación, son las tensiones geopolíticas, que, bueno, pues creo que todo el mundo ya está bastante al corriente de que estamos en una situación bastante tensa y bastante volátil con el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué expectativa estás manejando de cara a ese conflicto? Es verdad que estamos muy pendientes cada día, hay cruce de mensajes a uno y otro lado. Esta mañana estábamos pendientes de si hay una reunión entre Biden y Putin. No sé si trabajas con un escenario en el que finalmente esta incertidumbre se va a sostener en el tiempo, pero no va a haber una invasión. Si pues estás en el lado más pesimista, como por ejemplo hemos escuchado a Boris Johnson, a Biden en las últimas declaraciones. No sé si crees que podría impactar esto sobre todo en la economía europea en el sentido del mercado energético. Pues a ver, yo quiero ser prudente al respecto porque análisis de geopolítica o de las intenciones de Putin de invadir un país o no, creo que ninguno tampoco podemos asegurar nada categóricamente. Nosotros pensamos o somos relativamente optimistas en el sentido de que aún pensamos que una solución de algún tipo negociada o que la posibilidad de un conflicto bélico completo todavía no es lo más probable,
Pero dicho esto, tampoco nadie puede descartar nada a día de hoy. Las noticias cada día vemos que varían mucho, hay todavía mucha desinformación. Estaban saliendo noticias hace unos minutos de nuevo otra vez de los rebeldes rusos en la parte este de Ucrania, básicamente pidiéndose reconocidos y reclamando que Ucrania les está atacando. Estas noticias están día sí día también, básicamente creo distorsionando mucho lo que realmente puede estar pasando o no. Desde aquí es difícil saberlo. A corto plazo vamos a, creo, seguir viendo tensiones permanentes y yo creo que obviamente para nosotros o para Europa en general, de nuevo, el impacto en los mercados energéticos es el principal canal de contagio o de impacto para nosotros. No tengo tanto miedo, digamos, a un impacto directo, a lo mejor por relaciones comerciales o financieras, no son tampoco de un tamaño tan considerable, pero el impacto de los mercados energéticos ahora mismo sí para Europa y para España está siendo enorme y pues por desgracia vamos a seguir viendo tensiones inflacionarias durante creo un tiempo. En ese contexto de tensiones inflacionarias estábamos también muy pendientes de qué sucede con los cuellos de botella, ¿no? Y con los problemas de las cadenas de suministro. Según las cifras que hemos conocido hoy, las expectativas que podemos tener, por un lado, ¿qué previsión tenemos de que efectivamente se vayan solucionando según pasen los meses, sobre todo ya a partir de primavera, qué previsión tienes? Y por otro lado, ¿de qué manera están afectando esas presiones inflacionistas que, como destacamos al principio, bueno, pues estamos viendo ese cobro, los precios, el mayor incremento de la serie histórica que hemos visto hoy? Pues es otra gran pregunta que, por desgracia, tampoco tenemos una respuesta concreta. Es verdad que hay señales, parece, incipientes de que algunos cuellos de botella empiezan a aligerarse un poco. Tenemos los tiempos de entrega de algunos productos, parece que empiezan a caer. Sí es cierto que se están prorrogando más de lo que habíamos pensado el año pasado y, de hecho, pues de la mano de esto también viene una inflación persistentemente más alta. Yo creo que vamos a empezar a ver pues, una situación mejor a medida que nos avancemos en el año, pero tampoco me puedo atrever a poner una fecha de final de los cuellos de botella. Dependerá también en gran parte de lo que ocurra en otras economías, como por ejemplo la americana. Gran parte de los cuellos de botella está viniendo, por ejemplo, de la mano de que la demanda de productos, de bienes en Estados Unidos sigue completamente disparada. Esto, aunque nosotros no tengamos una participación directa en eso, estamos viéndonos afectados de manera indirecta porque está produciéndose pues de nuevo, una cierta aglomeración de demasiada demanda para la producción, para los niveles de producción que son o de distribución que ahora mismo somos capaces. Por lo tanto, yo soy optimista porque creo que las condiciones están más o menos presentes para que empiece a mejorar la situación, pero de nuevo, podríamos estar hablando de los próximos 2, 3, 6 meses, un año. Ahora mismo es difícil ponerle una fecha final a un fenómeno tan complejo como este. Y por último, Ángel, te quería preguntar también por el IPC, ¿no? En la eurozona va a ser una de las claves de la semana. Ese dato del mes de enero, manejamos el entorno del 5, 5,1%. ¿Cómo estás viendo los últimos datos y sobre todo el debate en torno a si el Banco Central Europeo se está quedando atrás o si hace bien en aguantar ante la perspectiva de que esos precios vayan a bajar a lo largo de, sobre todo, la recta final del año? Sí, el dato de inflación va a ser, por ahí va a estar sobre el 5% o más y durante la primera parte del año vamos a tener una inflación todavía muy alta. La inflación subyacente también, de hecho, va a seguir subiendo probablemente. En la eurozona puede que esté cerca del 3%. Estamos hablando de cifras de inflación bastante serias. El problema sigue siendo un poco el origen de esa inflación. Tenemos todavía una inflación en gran parte en la eurozona y en España más, que es por productos energéticos. La política monetaria no tiene nada que hacer al respecto. Empezamos a ver cada vez un mayor contagio quizá a otros productos, que es la parte que preocupa más, pero todavía realmente a día de hoy es cuestionable realmente saber una subida de tipos ahora mismo, sobre todo si estamos hablando de una subida de 25 o 50 puntos básicos, realmente qué va a ser capaz de hacer a nivel de controlar esa inflación. La manera de controlar la inflación a través de la política monetaria, en un caso extremo de inflación muy alta, es pues básicamente frenar la economía de manera sustancial. Ese es el precio a pagar. Por lo tanto, también hay que ser consciente que la inflación, acabar con la inflación tiene un coste y hay que pensar si realmente es lo que queremos. En el caso de europeo, además, se añade el problema añadido de que el Banco Central Europeo para subir tipos tiene que dejar de comprar bonos y dejar de comprar bonos estamos viendo que está creando ya tensiones en algunas primas de riesgo en España, en Italia, en países periféricos. Por lo tanto, estamos hablando de un ejercicio de equilibrismo que es bastante complicado ahora mismo. Yo creo que el Banco Central Europeo sí ya ha cambiado la retórica de manera muy fuerte y seguramente ya subirá tipos quizá a final de este año, pero no creo que vaya a poder subir tipos mucho más allá de simplemente mover la tasa de depósito que está ahora negativa a quizá al cero. Más allá de eso le veo poco recorrido.
Pero sí, eso te iba a preguntar, que quizá la tasa de depósito va a ser el punto clave de lo que veríamos primero. ¿Qué te parece también, si miramos a los datos de inflación, por ejemplo, los últimos que conocimos en España, ¿no? ¿Cómo se está trasladando ya esa subida de precios energéticos al resto de sectores de la economía? Quizá, bueno, nosotros hablamos mucho de las cifras desde lo macro, pero lo que se pregunta la gente en la calle es que al final la cesta de la compra cada vez sube más y vemos cómo esos precios se están instalando cada vez en más aspectos. Esta evolución, ¿cómo la estás viendo? Sobre todo, ¿qué pasaría, ¿no?, si esos precios energéticos aflojan, si esa inflación general afloja, pero al final ha permeado al resto de la economía toda esta cuestión? Con la inflación es un debate delicado porque hay que entender que la inflación caiga no quiere decir que los precios todos vayan a volver a caer. Entonces, cuando hablamos de inflación hablamos del incremento de precios persistente, o sea, que los precios subieron un 6%, por ejemplo, y que este año vuelvan a subir, digamos, otro 5 o 6% y que sea constante año a año. Eso es cuando hablamos de un ciclo inflacionario digamos, sostenido. La inflación puede caer y yo sigo pensando que a final de este año va a caer, pero los precios solamente no volverán a caer. Por lo tanto, hay un impacto permanente en la renta de las familias. Pero desde el punto de vista de política monetaria o de respuesta de política, el dato de la inflación eso es lo que realmente nos dicta la respuesta. Si nos encontramos, por ejemplo, a final de este año o a principio del año que viene con una inflación que ha caído ya por debajo del 2%, no tiene realmente sentido económico que el Banco Central Europeo se ponga a subir tipos simplemente porque los precios subieron mucho. Porque, de nuevo, la única realmente manera radical de bajar la inflación de manera muy potente es hacer una subida de tipos tal que básicamente frene la economía a un nivel donde vamos a pagar el precio en otros aspectos, a nivel de empleo, a nivel de crecimiento. Por lo tanto, es un ejercicio complicado. Los precios seguramente de energía yo creo que volverán a caer, pero es posible que no vuelvan a caer al nivel de a lo mejor del año pasado o del año 2018-17. No, realmente nadie lo puede asegurar, sobre todo con el tema de la energía. La gran pregunta, sobre todo ahora, creo, es si los salarios van a subir de manera persistente, que es lo que realmente suele ser el gran riesgo para una espiral inflacionista más sostenida. Ahora mismo los datos de salarios están subiendo, pero muy por debajo de la inflación. Por lo tanto, yo creo que el riesgo es todavía relativamente contenido. Pues Ángel Talavera, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias a vosotros.